Damos inicio a una nueva emisión de su programa, nuestro programa Vive tus Derechos. Vive tus Derechos es un programa educativo e informativo producido por la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, que llega a ustedes gracias a su coordinación de medios y a la dirección general de la emisora Raudal Estéreo 92.9 FM. La Oficina de Derechos Humanos, 34 años trabajando por la justicia y la vida de los pueblos en Amazonas. En los próximos minutos los estaremos acompañando desde los controles Jesús Pantoja y quien les habla Héctor Escandel García. Derechos humanos y ambientales. Estos son los acontecimientos, hechos y personas que marcaron nuestra historia. Vive tus derechos. A las 11:06 iniciamos nuestra sección de efemérides, evocando conmemoraciones que están por ocurrir entre el día de hoy y el próximo 27 de agosto, miércoles, estos próximos 7 días. Hoy es el Día Internacional del Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo. Y lamentablemente el terrorismo pues tiene demasiados espacios en todas partes del planeta. Sigue generando víctimas inocentes, víctimas injustas. En todo caso, pues siempre es bueno tener pendiente que no hay justificación ninguna para ejercer el terrorismo como una acción política o social o como quieran identificar. En 1940, el 21 de agosto, fallece en el exilio León Trotsky. León Trotsky fue un líder político en el proceso de la Revolución Rusa, allá a inicios del siglo XX. Fue el responsable del llamado Ejército Rojo y falleció en México, asesinado supuestamente por un anarquista español. En 1567, el 21 de agosto, nace San Francisco de Sales, sacerdote, un educador francés que dejó una obra importante y vigente. Mañana viernes 22 va a ser el Día Internacional en conmemoración de las víctimas de actos violentos basados en la religión o la creencia. Este otro elemento que nos acompaña permanentemente, la violencia. Y en este caso intentando justificarla en base a las creencias, a las religiones de las distintas sociedades del planeta. El día sábado va a ser el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición. Una abolición decretada, pero que en la práctica a veces pareciera no existir. La esclavitud sigue siendo una modalidad perversa en las relaciones sociales. Distintas formas de esclavitud, no esas convencionales descritas por la historia, por la televisión, las películas. Hay muchas formas de esclavitud moderna que persisten lamentablemente. El 23 de agosto del año 1939 se suscribe el Tratado de No Agresión entre Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 1939. Y apenas unos cuantos meses después, pues se enfrentan, van a la guerra. Es un tratado de no agresión que realmente no sirvió para mucho. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, pues fue precisamente ese frente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en aquel momento uno de los lugares donde con más crueldad se expresó ese conflicto bélico. En el año 1972, el 23 de agosto, el gobierno nacional decreta
la creación del refugio de fauna silvestre de la isla de Aves, esa isla que se encuentra al norte del Mar Caribe y que nos da potestad sobre un espacio marítimo muy, muy importante. Esa figura de protección especial pues le da sustento al derecho venezolano sobre esas islas. En el año 2022, el 23 de agosto, hace 3 años, fallece el arquitecto Fruto Vivas. Fruto Vivas fue un visionario, un hombre que propuso modos distintos de abordar los procesos de urbanización, por ejemplo, la articulación entre la vida urbana y la producción agrícola, los espacios verdes, modalidades muy interesantes que tuvieron también impacto, no solamente a nivel nacional, sino en el exterior, fuera de nuestro territorio. Y en el año 2023, una nave india aluniza exitosamente en nuestro satélite natural, la Luna, y la India se convierte entonces en el 4º país que alcanza el suelo lunar de manera exitosa. El domingo 24 va a ser el Día Internacional de los Parques Naturales. Parques naturales. Pudiéramos hacer una equivalencia con nuestros parques nacionales. Venezuela se ha caracterizado por tener un sistema de áreas protegidas que incluye la figura de los parques nacionales, muy relevante en términos de la extensión, en términos de la importancia ecológica de esos espacios. En 1474, el 24 de agosto, se reporta el nacimiento de Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas es hoy reconocido como uno o el primer defensor de los derechos de los pueblos indígenas de América. En muchos de nuestros actuales estados nacionales, la figura de Bartolomé de las Casas es reconocida como tal, como defensor de los pueblos indígenas. En 1499, 25 años después, unas embarcaciones provenientes de Europa, de España en concreto, donde iban Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucci, entre otros, llegan a lo que hoy conocemos como el lago de Maracaibo, Quibacoa, y dice la historia común que ese encuentro de estas personas con lo que vieron en el lago es el origen del nombre de Venezuela. Cuando observaron los palafitos, pues hicieron el símil con Venecia, y de ahí, en teoría, surge el nombre de Venezuela. Y Vespucci, que era un cartógrafo, pues de alguna manera luego va a recibir el reconocimiento a través de su nombre para todo este territorio que constituye las Américas. En el año 1617 fallece Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima, quien en 1671 se convierte en la primera latinoamericana canonizada, Santa Rosa de Lima. En 1865, también el 24 de agosto, el entonces presidente del estado Zulia, Jorge Sutherland, otorga lo que se identifica como la primera concesión para extraer petróleo del territorio del lago de Maracaibo, ¿verdad? Se le entregó a un francés llamado Camilo Ferrand. Es de alguna manera una semilla de lo que luego va a constituir la industria petrolera venezolana. En 1899 nace Jorge Luis Borges, escritor argentino, novelista, cuentista, ampliamente reconocido y valorado en su ámbito
en todo el planeta. Y en 1945 se funda la Federación Médica Venezolana. 17 años después, en 1962, el 24 de agosto, se inaugura el puente sobre el lago de Maracaibo, una obra de infraestructura extraordinaria que en ese momento histórico constituyó una de las más relevantes, no solamente de América, sino del mundo. Puente sobre el lago de Maracaibo. El lunes 25 va a ser el día del peluquero, una profesión, un oficio que se ha expandido fuertemente en los últimos años, aquí y en todo el país. Nuestro reconocimiento por su trabajo, nuestra felicitación para todos aquellos que practican este oficio. En 1944, el 25 de agosto, se reporta como el Día de la Liberación de París. Ese día las llamadas fuerzas aliadas ocupan París y recuperan la capital de Francia para los franceses, en el marco ya del declive de la Segunda Guerra Mundial. El martes 26 vamos a conmemorar el Día Internacional contra el Dengue. El dengue sigue siendo una enfermedad muy frecuente que afecta a millones de personas en todo el planeta y que amerita pues un esfuerzo relevante para combatirlo. Va a ser el Día Internacional del Perro, el Día del Actor, el día de todos nosotros, porque todos nosotros somos actores en este escenario de la vida, pero hay algunos actores que tienen otras cualidades. Y además va a ser el día del licenciado en administración, pero felicitación adelantada a los administradores. En 1743, el 26 de agosto, nace Antoine Lavoisier. Él fue un químico, un biólogo, un economista, un hombre polifacético que es reconocido como el padre de la química moderna. En 1910, el 26 de agosto, nace Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, que dejó una obra extraordinaria vinculada a los compromisos de la caridad, de la solidaridad. En 1914 nace Julio Cortázar, un escritor argentino también. Entre sus obras destaca una que yo recomiendo su lectura, que se llama Rayuela. El que tenga la oportunidad de leerla, por favor, hágalo, que no va a perder el tiempo. En 1918, el 26 de octubre, nace Katherine Johnson. ¿Quién fue Katherine Johnson? Pues realmente es una mujer muy valiosa, una verdadera influyente. Fue una física, matemática, fue responsable del cálculo de la trayectoria del módulo Apolo 11 que llegó a la Luna en el año 1969. Un esfuerzo extraordinario, ¿verdad? Que debe ser reconocido. En 1975 el gobierno nacional emite una ley que reserva al Estado la industria del gas natural. Paso adelante en el proceso de nacionalización de la industria petrolera que se iba a producir poco más adelante. El miércoles 27 va a ser la festividad de Santa Mónica, el Día Mundial de los Lagos y el Día Internacional del Cosplay. ¿Qué es el cosplay? Yo tuve que averiguar qué es el cosplay. El cosplay es disfrazarse de algún personaje, de eso, de la comiquita o de la vida real, qué sé yo. En todo caso, pues que se quiera disfrazar ese día miércoles puede hacerlo. En 1811, el 27 de agosto, el Supremo Congreso de Venezuela emite la primera emisión de billetes venezolanos, ¿verdad? Se conocía como el peso venezolano. Posteriormente dio lugar al bolívar. En 1906 nace Jane Viale.
Y Jane Viale fue precisamente también una influencer, un influyente real, una mujer congolesa que durante el marco de la Segunda Guerra Mundial tuvo un rol protagónico en defensa de la democracia, alcanzó la senaduría en Francia y como tal es reconocida como una pionera. En el año 2010 fallece Néstor Sabarce. Néstor Sabarce, el pájaro Chogüí, me acuerdo del pájaro Chogüí, bastante lo escuché cuando estaba muchacho. Bien, vamos a... derechos, mis derechos. Vive tus derechos. A las 11:21 damos inicio a nuestra sección de Conoce tus derechos, el repaso que hacemos semana a semana de los contenidos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos en el título 6, que nos habla del sistema socioeconómico, y vamos a leer el contenido del artículo 305, los principios de seguridad alimentaria y desarrollo agrícola, y dice lo siguiente: el Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral y en consecuencia garantizará la seguridad alimentaria de la población, entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley. Ese es el contenido del artículo 305 que nos habla sobre la seguridad alimentaria. Ponte al día y vive tus derechos. Bien, a las 11:24, nuestra reflexión corta acerca de la situación de derechos humanos en el ámbito de los conflictos permanentes que nos agobian como sociedad global. Pues estamos en un momento en el cual pareciera ser que hay alguna luz en la procura al menos de uno de los escenarios de guerra, que es la negociación de paz entre Rusia y Ucrania. Una negociación difícil, una negociación muy dura, muy lenta, pero que al menos nos ofrece la esperanza de que podamos entendernos y que a partir de ese entendimiento seamos capaces todos de ceder lo que haya que ceder para unos y otros, ¿verdad?, para conseguir la anhelada paz. Y eso va acompañado, lamentablemente, del surgimiento de nuevos escenarios de violencia. A los ya conocidos, pues todavía hay que sumarle ahora conflicto entre Camboya y Tailandia, entre otros más. Y por último, quería referirme
a la necesidad que tenemos como sociedad amazonense de procurar construir un ambiente propicio para conseguir la convivencia. Esta última semana ha sido particularmente triste al observar que hasta 4 asesinatos, 4 homicidios por arma de fuego se han producido en nuestro territorio, un territorio que no suele caracterizarse por esas situaciones de violencia extrema que comprometen la vida de las personas, ¿verdad? Y no podemos acostumbrarnos a eso, no podemos aceptar que eso se convierta en parte de la cotidianidad. Todos tenemos una responsabilidad en procurar que eventos como este no ocurran, no se hagan más frecuentes. La protección y cuidado de la casa común está en nuestras manos. Vive tus derechos. 11:26, vamos a nuestro comentario alrededor de la ecología integral. Y siguiendo con el clima, pues ahora nos encontramos desde el día de ayer con una situación para la cual no estábamos alerta como sociedad, ¿verdad? Después de este periodo de lluvias tan hermoso y tan duro para muchos, nos llegó un calor extraordinariamente fuerte. Es un calor que obedece a un fenómeno natural que tiene que ver con nuestro viaje anual alrededor del Sol, que hace que en 2 periodos de nuestro año, pues la incidencia de los rayos solares sea más perpendicular que en el resto del año. Quiere decir esto que por un mes aproximadamente, las autoridades estiman que sea hasta septiembre 22 por ahí, el sol lo vamos a tener prácticamente encima de nuestra cabeza. Es decir, incidiendo directamente, la distancia es mucho más corta, llega más energía y por lo tanto hay más calor, ¿verdad? En todo caso, es un fenómeno natural, repito, que ocurre 2 veces al año, ya ocurrió entre marzo y abril del presente año y tiene una duración más o menos que se puede calcular. Aquí lo importante es que estemos pendientes que este calor está acompañado, por supuesto, de una mayor radiación ultravioleta, lo que hará que necesitemos protegernos con más cuidado, ¿verdad? Usar la gorrita, usar el sombrero, hidratarnos para protegernos de esa radiación ultravioleta. Y lo bueno es que todavía estamos en el periodo de lluvia, lo bueno es que esas lluvias pueden atenuar el calor y minimizar el impacto extremo de estos calores que nos van a acompañar hasta septiembre. En el marco del Día Internacional para la Conmemoración de las Víctimas de Actos Violentos basados en la religión y las creencias, hoy contamos con la presencia de Monseñor Johnny Reyes, con quien vamos a conversar acerca de esta realidad, una realidad que nos ha acompañado prácticamente desde siempre y que hoy en día todavía lamentablemente la observamos en algunos espacios. Esta violencia basada en las creencias, en la religión, pues ha sido reportada por la historia en múltiples ocasiones. Quizá una de las que más se recuerda en términos de nuestra historia occidental tiene que ver con la Inquisición, pero ha habido muchos otros escenarios y muchos otros procesos similares. Bienvenido, monseñor. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días y con gusto estoy aquí para compartir algunas ideas e inquietudes con ustedes y con los radioescuchas. Muy bien, yo creo
que probablemente una de las causas fundamentales de estos hechos de violencia está vinculada a la intolerancia. Y se alimenta también de, ahí tengo mis dudas, pero puedo pensar que sea por ahí, se alimenta también de unas lecturas o unas interpretaciones dogmáticas, extremistas de los libros sagrados. ¿Voy bien por ahí? Sí, mira, yo creo que, como tú decías, esto desde, yo digo, de la historia de la humanidad y esas expresiones, yo diría que expresiones de fanatismo. Y el fanatismo, digamos así, deriva, después se va hacia la intolerancia. El mismo pueblo de Israel, bueno, cuando tomó conciencia de ser el pueblo de Dios, se eliminó a cuanto pueblo conseguía por el camino y con el hecho de decir que era el pueblo de Dios y era el pueblo de Dios y Dios había dicho, y cuando leemos las escrituras vemos como muchos actos de tipo político y bélico los justifican con que Dios mandó a matar, Dios mandó a eliminar, Dios mandó a arrasar a tales pueblos, sobre todo si eran pueblos paganos, si eran pueblos que tenían otras expresiones también de divinidad. Yo creo que fundamental es reconocer que todo ser humano tiene una apertura al trascendente, de una forma u otra, y nosotros lo vemos clarito aquí en nuestra Amazonía, cuando uno entra en el mundo de las culturas, cada cultura tiene su cosmovisión, y cada cultura en esa cosmovisión expresa su apertura al trascendente. O sea, no vamos a entrar aquí en disquisiciones si hay ateos puros o no hay ateos, pero todos tenemos una apertura al trascendente. El asunto es cuando yo creo que mi apertura al trascendente o mi forma de abrirme al trascendente es la única y exclusiva, que ahí fue donde cayó, como tú señalabas ahora, todo el tema, ese capítulo negro de la historia de la Iglesia Católica, como fue la Inquisición, y como se procedió aquí también después del descubrimiento de América, con el descubrimiento de América o la llegada de la civilización europea a América, bueno, era la religión católica la única. ¿Por qué? Se manejaba un principio fundamental, un principio que rigió hasta prácticamente antes del Concilio Vaticano II, estamos hablando hasta 1960 por allá, ¿no? Que era que fuera de la iglesia, entre paréntesis católica, no hay salvación. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Por lo tanto, si usted se quiere salvar, usted se tiene que hacer bautizar en la iglesia católica. Claro, ya tú ves ahí que hace una tremenda puerta a la intolerancia, ¿no? A la intolerancia, o sea, cuando tú ves que dicen fuera de la iglesia católica no hay salvación, o corres o te encaramas, ¿no? Y fue lo que sucedió aquí. Los conquistadores cuando llegaron, bueno, vieron todas las expresiones de religiosidad popular, que hoy hablamos de religiosidad popular con un valor específico, dijeron nada, eso es brujería, eso es magia, ¿no? Magia negra, y por lo tanto eso hay que arrasar. Y es lo que hemos visto en nuestra historia de América, y una experiencia por la cual bien dos papas, Juan Pablo II, Wojtyła, y el Papa Francisco, ellos han pedido perdón, ¿no? En nombre de la Iglesia, han pedido perdón a toda la humanidad, han pedido perdón a todas las culturas que han sido vejadas, han sido maltratadas por ese concepto de una iglesia intolerante, de que fuera de la iglesia no había salvación. Gracias a Dios llegó el Concilio Vaticano II, y el Concilio Vaticano II tiene un documento específico
sobre la relación con las religiones no cristianas. Y es un documento, el Nostra Aetate, basado fundamentalmente en esto. Todos tenemos una dignidad, la dignidad humana. Todos tenemos una apertura, una forma de apertura al trascendente. Y todos tenemos el derecho a una expresión libre de nuestra expresión de fe, vamos a llamarla así. Todos tenemos derecho a eso. Y no tengo ningún derecho a imponer a otros una determinada forma de relación con el trascendente. Esto conlleva, por supuesto, tiene por debajo como sustrato, es el hecho que la fe no se impone. La fe no se impone, la fe es una experiencia de Dios y es un encuentro realmente personal con el trascendente. Llámese Jesús, llámese naturaleza, llámese Buda, llámese Alá, ¿no? Es un encuentro personal. Por supuesto está supeditado a una expresión también de extrema libertad, donde yo después me expreso lo más libre posible en mi relación con el Señor. Pero cuando, repito, viene el fanatismo, entonces viene el desprestigio, esa religión no sirve, viene la desvalorización, toda esa gente son unos malvados o son unos paganos, ¿no? Y por lo tanto esa gente hay que eliminarla, ¿no? Hay que eliminarla, como se eliminaron a tantos musulmanes, como se eliminaron a tantos, aquí a tantos indígenas. Pues entonces eso se vuelve, digamos así, una praxis también hasta militar. Todo lo que cuando leemos la historia de las cruzadas, bueno, eso era realmente toda una organización hasta militar, y para rematar le ponías un añadido, digamos así, de religión o de fe o de salvación, porque los cruzados entonces tenían derecho a ganar indulgencias, ¿no? Y llegábamos a las atrocidades más grandes que uno puede escuchar, que es que mientras más moros, mientras más musulmanes matabas, más indulgencias tenían. Son las atrocidades de la historia. Así es. Gandhi nos decía que la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Eso quiere decir que desde Gandhi no era católico, ¿verdad? Quiere decir que de distintas visiones religiosas, pues siempre pareciera haber habido un reconocimiento del problema y una voluntad de resolverlo, ¿verdad? Por la vía pacífica. Eso es más o menos lo que pudiéramos interpretar como ese diálogo interreligioso que anda por ahí. Cómo uno revisa las redes y se encuentra con tantas realidades por ahí en distintos espacios del planeta, donde continuamos persiguiéndonos unos a otros, agrediéndonos unos a otros por cuestiones religiosas. Y mismo en 2025, pues pareciera también que las redes contribuyen muy poco al diálogo, ¿verdad? Nos enfrentan en contraposición. ¿Qué podemos hacer? Sí. Fíjate, yo en ciertos ámbitos, llámese sínodo, yo nunca pensé ir a un sínodo de obispos y bueno, me tocó, y eso ha sido una dicha grande para mí, sea en instancias como capítulos generales de congregación. Tampoco pensaba y me tocó ir a 3 capítulos generales de la congregación. Siempre he dicho que tenemos que tener cuidado con el fenómeno de la cuantificación de la religión. A mí me causa como escalpor, así como alergia, o como urticaria, para que la gente entienda, cuando entonces del Vaticano nos piden la relación cada año de cuántos bautizos hubo, cuántos matrimonios hubo, cuántas primeras comunión, cuántas confirmaciones. Eso es señal de que hemos cuantificado la fe. Cantidad sobre calidad. Claro, eso es. Y entonces, la preocupación es que los evangélicos, los hermanos cristianos, están creciendo,
No, están creciendo y no están ganando espacio, cosa que es mentira, ¿no? Cosa que es mentira, pero eso, como tú dices, ¿cómo se llama? Se va manipulando una información y se va creando una matriz como de angustia cuantitativa. Yo me pongo a pensar, no sé cuántos serán los hinduistas, cuántos serán los musulmanes, pero tenemos que simplemente vivir nuestra fe, ¿no? Y bueno, mira que en América Latina han aumentado los católicos, gloria a Dios, que en Asia han aumentado, ahora se habla de todo el fenómeno de Corea, el fenómeno de la India, el fenómeno de Tailandia, ¿no? Como fenómenos de crecimiento en la fe católica. Muy bien, pero sobre todo que la vivamos en ese sentido de gozo, porque hay gente que se ha encontrado con Jesús y con su evangelio, pero también respetar la vivencia religiosa del otro. Yo estoy convencido, y eso nos lo hizo ver el Papa Francisco cuando fue a Puerto Maldonado. Cuando fue a Puerto Maldonado el Papa Francisco, antes del sínodo de la Amazonía, dijo, el Espíritu Santo ha llegado a América antes que los conquistadores y misioneros. Para decir que en toda cultura hay elementos buenos, hay elementos de bondad. Y si Dios es amor, la bondad es expresión del amor. Y yo estoy convencido, yo he conocido compañeros musulmanes, he tenido compañeros musulmanes, he tenido compañeros judíos, he conocido gente que profesa su religión oriental, y son gente buena, estructuralmente buena. Tú has citado ahorita Gandhi. Gandhi era un santo para nosotros. Si Gandhi se hubiera bautizado, hubiera sido un santo ahorita. ¿Por qué? Porque tiene una base, digamos así, espiritual, ¿no? Una base espiritual y humana, oye, de respeto tremendo. Luther King era un cristiano y no era católico, ¿me explico? Y fue un hombre que contribuyó tremendamente a la paz en cuanto al respeto también del otro, a pesar de su color. Entonces, yo creo que esto es fundamental. Cuando nosotros dejamos de cuantificar la religión y somos capaces de darle calidad a la experiencia religiosa, también uniéndonos. Yo digo las experiencias. Yo personalmente he tenido experiencias de ecumenismo en Israel, que es un lugar donde confluían tantas religiones. Oye, qué bello poder sentarte en el mismo lugar con gente de diversas religiones y poder orar, realmente orar desde diversas perspectivas, y después conseguir también cómo esa religión y esa espiritualidad se traduce también en un comportamiento social. No puede ser que una persona sea un buen musulmán, que era lo que siempre criticaba el Papa en la relación con los musulmanes, que sea un buen musulmán y promueva la guerra. No puede ser. No puede ser que haya un buen cristiano que promueva la eutanasia, que promueva el aborto, que promueva la guerra, que promueva la destrucción de la casa común. No puede ser. O sea, el creer en el Dios amor nos lleva a nosotros a trabajar por una sociedad donde realmente reine la tolerancia y donde reine el respeto a la dignidad. Claro. Yo tengo la intuición de que lamentablemente hay intereses que intentan utilizar a la religión como elemento de confrontación en lugar de lo contrario, que sería lo sano, ¿verdad? De amor, de solidaridad entre todos, independientemente de tus creencias. Luchar contra esos intereses es una cosa extraordinariamente compleja, y sobre todo cuando la gente no tiene el convencimiento de que está siendo utilizado para fines que no son aquellos que más le convienen como ser humano. Lo vemos ahora en lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Se ha convertido en un escenario, bueno, desde siempre, pero ahora pareciera que las intenciones
de fortalecer ese sentimiento, esa visión en torno a la conflictividad se ha fortalecido. Alguien está interesado en eso. ¿No? Igual que aquí, o sea, en la historia de América era prácticamente ver cómo se dominaba, aún desde el punto de vista espiritual, sabiendo que esto iba a ser colonia española, pues entonces había que fortalecer el reino español porque sí. Entonces, bueno, hay que dominar tierras, hay que dominar pueblos, y por lo tanto la religión venía junto con la espada, con la cruz venía la espada, ¿no? Con la espada venía la cruz. Entonces, esta es una combinación un tanto peligrosa, y hoy por hoy igual, o sea, yo veo los intentos de manipulación que hay, por ejemplo, de la figura del Papa. Un pronunciamiento del Papa sobre una determinada situación de conflicto a nivel nacional, internacional, es determinante, ¿no? Determinante porque va casi como apoyando, o es como si era que los millones de católicos van a apoyar una determinada idea. Entonces, eso no resulta, ¿no? Entonces, es una vez más eso, el hecho de que se trata de manipular la religión con fines también políticos, con fines también de dominación. Por supuesto, yo creo que toda religión tiene también una, digamos así, un condimento o un componente, vamos a llamarlo así, de persecución, ¿no? Yo digo, a mí siempre me llama la atención, Jesús dijo, los envío como ovejas en medio de lobos. Ustedes están llamados a ser sal, luz, levadura en el mundo, ¿no? Los van a perseguir. Eso está clarito en el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay una propuesta de humanidad, ¿no? La religión verdadera siempre se traduce en una experiencia de humanidad. Y si no se traduce en experiencia de humanidad, como decía Carlos Marx, es alienante. O sea, una religión, llámese musulmanes, llámese judíos, llámese cristianos, que no se traduce en una experiencia también de convivencia social, es una religión alienante. Y es donde nosotros quizás ahí tenemos algo que dar. O sea, ¿cuál es el mensaje de Jesús? Y cómo ese mensaje de Jesús cuestiona también las estructuras que nosotros vemos y los procedimientos que se están dando a nivel mundial y también a nivel local. Bueno, y de ahí viene también entonces toda esa confrontación, digamos así, que puede haber dentro de un país o dentro de unos continentes por el efecto religión. Un elemento claro, por ejemplo, más por la defensa de la vida. O sea, nosotros tenemos que entender, o el mundo va entendiendo, que como cristianos nosotros nunca podemos ir en contra de la vida naciente y de la vida que está terminando. Nunca. Ese es un principio fundamental. Bueno, y tampoco es que voy a matar al otro, pero también si tengo que defender, si tengo que levantar mi voz, si tengo que ser profeta y decir, mire, señor legislador, usted no puede estar legislando tan fácilmente, oye, en la promoción del aborto, usted no puede estar legislando tan alegremente en la promoción de la eutanasia, ¿me explico? Entonces, eso trae conflicto, eso trae roncha, ¿no? Cuando denuncias la corrupción administrativa, cuando tú denuncias la violencia organizada, cuando tú denuncias la destrucción de la casa común por una minería ilegal, eso trae roncha, eso nos gusta. Así es. Son principios que nosotros tenemos o que tiene todo ser humano también en referencia a esos aspectos también de la vida social y personal. Claro. 11:58 minutos, lamentablemente el tiempo se nos acaba. Wow. En todo caso, siempre la tolerancia se fundamentará en el respeto mutuo, ¿verdad? Sí. ¿Algún mensaje para finalizar? No, yo digo que nosotros ahorita estamos en una tónica, digo nosotros como Iglesia Católica en el mundo, en una tónica de sinodalidad. Y me parece que los elementos que conforman, que constituyen la sinodalidad son interesantes a la hora de hablar también de este tema. La sinodalidad se basa en el encontrarnos como igual, escucharnos y hablar con respeto. O sea, tú me escuchas con respeto y yo te escucho con respeto. Discernir qué es lo que quiere ese Dios en el cual creemos. Bueno, ¿qué nos pide el Espíritu Santo para la sociedad de hoy? Y decidir en conjunto, que fue lo que propuso el Papa Francisco en la Fratelli Tutti.
un poquito inspirado también con el mundo musulmán. Oye, sí podemos vivir en paz, sí podemos vivir como hermanos, aun cuando tengamos diferencias. Entonces yo digo que la sinodalidad puesta al servicio de la sociedad puede ser un aporte grande, grande, grande de la religión a la sociedad. Muy bien, agradecidos con su presencia aquí. Sabe que tiene este espacio todos los jueves. Muchas gracias. Cuando quiera. Vamos a cerrar con nuestra frase para la reflexión. Se le atribuye a José Martí y dice: los bárbaros que todo lo confían a la fuerza y a la violencia, nada construyen, porque sus simientes son de odio. Menos mal que lo dice José Martí, ¿no? Porque si lo dijera Jesucristo ya lo hubiera rechazado, pero eso nos viene bien aquí en una patria socialista. Hemos llegado al fin de esta emisión de Vive tus Derechos. Si Dios quiere, nos encontraremos la próxima semana. Tengan feliz tarde.